Va a seguir subiendo la gasolina derivado a la subida del precio del petróleo. Bueno, Frank, en este video voy a hacer un análisis completito de por qué ha subido el petróleo y si lo va a seguir haciendo y cuáles son los escenarios. La idea es que tengas claridad en un lenguaje sencillo para que lo puedas entender. Así que nos vemos en el video. Bueno, el título de este video es si el precio de la gasolina va a subir derivado de un posible aumento del precio del petróleo en un 27%. Eso es lo que dicen los analistas de Goldman Sachs en este artículo, que el precio podría llegar a $125 por barril en mayo, ya que el conflicto entre Rusia y Ucrania desencadena un shock en la oferta. Dicen que digamos de alguna forma la posibilidad de las sanciones y la cancelación del gasoducto entre Alemania y Rusia, recuerden que les he hablado eso en varios videos anteriores, se llama el Nord Stream 2, podría disparar los precios. Fíjense aquí resalto como lo más importante, dicen que ese precio podría subir en los próximos meses. Eso lo dijo Jeff Currie, que es el jefe de materia primas de Goldman Sachs. Algunas cosas interesantes. Voy a tratar de explicarlo esto de forma lo más sencilla posible para que todo el mundo pueda entenderlo. Así que no me voy a meter tanto en tecnicismos, pero sí te voy a dar una historia de dónde venimos y hacia dónde podemos ir. De hecho, ellos dicen que las sanciones que pueden afectar a los proveedores de energía rusos, la decisión de Alemania de cancelar ese importante gasoducto. Ya ustedes saben que Alemania depende prácticamente del gas de Rusia, aunque ya Estados Unidos dijo que iba a enviar en todo caso, tratar de desviar el gas líquido que va hacia Asia, desviarlo hacia Europa, pero eso igual representa un costo importantísimo y va a afectar a la inflación de manera importante. Así que bueno, dice que la posibilidad de que Estados Unidos no llegue a un acuerdo nuclear con Irán son factores que podrían frenar el suministro de petróleo, y en eso yo estoy muy de acuerdo. Y fíjense que los estadounidenses en este momento están negociando también con los iraníes, pero hasta ahora, hasta la grabación de este video, las sanciones que ha impuesto Estados Unidos y Europa realmente no ha llegado a afectar fuertemente el sector energético de Rusia. De hecho, el presidente Biden el jueves dijo que hará todo lo posible que esté a su alcance, en teoría, para limitar digamos el dolor que siente el pueblo estadounidense al momento de surtir gasolina. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque hemos sufrido un aumento de gasolina desde la elección demócrata, y es la realidad, hay que decir las cosas como son, de manera importante, por un cambio de política que vamos a ver un poquito más adelante, que eso hace que también el gobierno sea bastante responsable de lo que está pasando. Pero bueno, con respecto al tema de las sanciones que te decía anteriormente, que el presidente de los Estados Unidos en todo caso no ha afectado el sector energético, los rusos se vienen preparando hace muchísimo tiempo. Se habla que se va a limitar, en teoría, del acceso de los códigos SWIFT o las transacciones internacionales monetarias a Rusia, como se hizo en algún momento con Irán, afectando todo lo que tiene que ver con los códigos SWIFT, que es uno de las puertas de salida y de entrada para poder hacer transferencias internacionales. Dicen que bueno, que quieren desconectar a Rusia del sistema de mensajería global. Bueno, eso puede tener, como dice este artículo de The Economist, puede ser que no tenga un efecto no deseado, sobre todo porque limitaría entonces todo lo que tiene que ver con la parte de energía, que Rusia es proveedor de energía de manera importante, de gas, de petróleo, de fertilizantes, de materia prima, de palladium. Es impresionante. Entonces, en ese sentido, Rusia también tiene un poco el poder en eso y lo ha sabido utilizar. Pero también se han estado preparando desde hace muchísimos tiempos. De hecho, los bancos rusos y socios extranjeros, por decirlo de alguna forma, que hay una alianza con China también importante, también previendo que esto podía pasar, pueden utilizar otros medios de comunicación. Fíjense que, por ejemplo, miren estas cifras tan importantes. Esto es cifras del Economist, ¿ok? Dice, Rusia es el quinto socio comercial de la Unión Europea. Es fuente del 35% del suministro de gas a Europa. Y ojo, sobre todo de Alemania, y Alemania sostiene a Europa, así que ustedes ya saben las consecuencias que se puede dar. Y dice, y alberga unos 350.000 millones de dólares de activos de la Unión Europea. Cortar a Rusia de la parte de SWIFT podría dificultar que los compradores internacionales paguen por su suministro de energía, y también puede provocar represalias rusas. Incluso
esto podría ser, y yo creo que obviamente ha sido así, el tema de SWIFT obviamente se utiliza para temas muy políticos y bueno, esto digamos que puede reforzar a otras monedas que no son el dólar estadounidense y eso entonces tampoco le conviene tanto a Estados Unidos. Además de que también esto puede, digamos, de alguna forma ayudar a las criptomonedas, que eso lo vamos a ver ahorita más adelante. Entonces dice que después de que las exportaciones de energía, este es otro artículo del Business Insider, que también me parece muy importante, en este caso en su sección de Market Insider, de cómo, digamos, las exportaciones de energía a Rusia se han escapado por este momento del tema de las sanciones, lo cual me parece algo muy importante. Pero ahora, lo que te decía de las criptomonedas, Rusia, en el caso de que se imponga ese tema de las restricciones del código SWIFT a la parte de energía, podría utilizar las criptomonedas para mitigar las acciones o la fuerza de las sanciones estadounidenses, lo cual eso pudiera ayudar al precio de las criptomonedas de manera importante y también pone, digamos, sobre la balanza y sopesa muchísimo sobre las restricciones que va a poner tanto la Unión Europea como Estados Unidos sobre la regulación del todo el tema de las criptomonedas. Así que, bueno, en ese sentido, digamos que aquí también estoy hablando de artículos de fuentes importantes, que en este caso como el New York Times, todo lo que les he hablado ha sido de Economist, de Business Insider, de New York Times, son fuentes, digamos, que de alguna forma dan información que me parece relevante y confiable. Dice que el martes la administración de Biden promulgó las nuevas sanciones en Ucrania por el conflicto en Ucrania con el objetivo de impedir acceso a capital extranjero, pero las entidades rusas se están preparando para mitigar algunos de los peores efectos al hacer tratos con cualquier persona en todo el mundo que esté dispuesta a trabajar con ellos, dijeron los expertos. Y dicen, en esas entidades pueden usar monedas digitales para eludir los puntos de control en los que confían los gobiernos, principalmente las transferencias de dinero por parte de los bancos, para bloquear la ejecución de acuerdos. Así que, bueno, eso es importante que lo tengamos claro, que las criptomonedas en todo caso salen a relucir para poder evitar este tipo de sanciones, como ya lo ha hecho Irán. Irán tiene un excedente de energía que no puede exportar. Irán tiene sanciones hace muchísimo tiempo, pero qué casualidad que ahora se esté negociando con Irán por temas nucleares para aumentar el tema de la energía, por lo que está, y eso ha tenido sus beneficios en temas de impulsar la minería de Bitcoin en todo sentido. Pero ¿por qué Estados Unidos entonces ha caído en todo este ciclo tan importante de subida del precio de la gasolina? Bueno, eso vamos a irnos un poquito más allá y vamos a ver este artículo que lo explica bastante bien. Este artículo es de noviembre, todos los demás artículos que te he explicado son muy recientes, pero este es de noviembre del año 2021 y explica claramente qué es lo que ha hecho Estados Unidos en contra de sí mismo, creo yo, es mi forma de pensar, desde el punto de vista del cambio político y en el manejo de energía fósil, como en el caso del petróleo, supuestamente aupando las energías renovables. Pero yo les he explicado muchísimas veces que es muy difícil que tú y yo vayamos a ver, no importa la edad que tengas y que me estés viendo, vayamos a ver donde la matriz de consumo energética esté prácticamente arropado por energías renovables. Eso es un cambio que se va a ir dando paulatinamente, pero es que el petróleo no solamente se utiliza para los combustibles, se utiliza prácticamente para todo lo que consumimos. Es impresionante. Entonces, el tema del consumo de petróleo es muy probable que varias generaciones no vayan a ver ese cambio por completo y drástico hacia las energías renovables, porque la matriz de consumo energético mundial sigue subiendo y las energías renovables para mí no van al mismo ritmo de crecimiento como si va como el petróleo. En todo caso sigue para mí sirviendo como una gran fuente de energía y es la realidad, por más dura que sea para aquellas personas que vayan con energía renovable. Digamos que de alguna forma el petróleo va a seguir vivo por mucho tiempo. Y para mí lo que hizo mal la política estadounidense desde la elección de Joe Biden, y es la realidad, y no estoy hablando de aquí de un tema político, de que a mí me gusta un bando y me gusta lo otro, me parece que esto no debió haberse hecho tan radicalmente, sino hay que hacerlo paulatinamente para no poner en riesgo en sí la economía del país, porque el petróleo es una de las cosas que más está generando la inflación, que ahora tienes que luchar con respecto al tema del manejo de las tasas de interés. Entonces es un desbalance que tú mismo creaste. ¿Y por qué? Bueno, en este artículo lo explican bastante bien, porque Biden está pidiendo ahora a países productores que aumenten la producción, y los países productores, que muchos están alineados con Rusia, porque causaron de hecho ese efecto de la caída petrolera con la pandemia a pasar a precios negativos, e incluso aumentando la producción de manera bárbara y luego restringiéndola, pues por varias razones. Entonces yo pienso que
que el presidente Biden, no sé por qué, en ese sentido cedió el control de su producción que tenía y que venía bastante bien. Ese control que afecta a todas las industrias, a todos los sectores, se lo cedió a entes internacionales. ¿Pero qué fue lo que hizo? Bueno, en este artículo dicen claramente que, primero disminuyó todo lo que tenía que ver con la producción de fracking, prohibió a principios de año nuevas perforaciones en territorio federal y también paralizó la construcción del oleoducto Keystone, que era tan clave. Fíjense que dice este artículo, insisto, del 24 de noviembre del año 2021, dice: Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, lleva meses pidiendo a la OPEP y a sus aliados, que es lo mismo que está pasando ahorita, que produzcan más petróleo para aliviar la subida del petróleo del barril. El encarecimiento del crudo se está convirtiendo en una amenaza seria para el mandatario de los Estados Unidos, lo cual obviamente impacta todo, pero dice que ve como el descontento de la población americana aumenta ante los elevados precios de la gasolina, que a su vez se están filtrando hacia otros bienes y servicios. Obviamente, el último movimiento ha sido la venta coordinada de reservas estratégicas de petróleo. Y dice, y por eso lo resalto en otro color, dice: Biden busca culpables y soluciones a esta crisis en el extranjero cuando la solución la tiene dentro del país. Entonces, todo cambió con la irrupción de la industria del fracking y del shale oil, petróleo esquisto, que convirtió a Estados Unidos en el mayor productor de petróleo del mundo durante el año 2019. Recordemos que eso es una realidad y están los videos donde se los explicaba en su momento, cómo Estados Unidos en ese momento era el mayor productor de petróleo y dejó de serlo por un cambio de política hacia temas renovables y de energía renovable, lo cual me parece bien, pero tienes que hacerlo en paralelo. No puedes ser radical y eliminar una por otra así cuando no se está preparado para eso. Entonces dice, Estados Unidos está produciendo 2 millones para ese momento, 2 millones menos de barriles que en Estados Unidos, una cantidad que cubriría de sobre el déficit actual en el mercado de oferta del mundo. Así que esto es muy importante. Miren esta gráfica, cómo se ve claramente cómo la producción cae a raíz del nuevo gobierno, y eso afectó obviamente los precios de la gasolina, y le diste el control a la OPEP para poder manejar ese punto. Y claro, la OPEP hizo y deshizo en la pandemia, porque entonces inundó el mercado de petróleo también, y así que todas las compañías, incluso que tenían fracking, que el costo de producción es bastante costoso, ha hecho entonces que, digamos, también de alguna forma tuvieran el control y pudieran acabar con esa competencia o con muchas compañías de ese tipo. Así que eso es importante porque aquí en este artículo dicen: la actual crisis energética es el resultado de políticas energéticas equivocadas que elevan el costo de combustible y desalientan la producción en los Estados Unidos, dice Bayer en un comunicado que recogió Bloomberg en ese momento. Dice: el presidente americano también paralizó la construcción del oleoducto Keystone XL, que iba a conectar las refinerías estadounidenses con las más importante de los campos petroleros con más prolíficos de Canadá. Así que bueno, eso es producto de un poco el contexto de lo que ha pasado y por qué estamos ahora en ese punto. Y con la guerra de Ucrania, bueno, obviamente Rusia aprovechó este momentum interesante para poder accionarlo. Ahora, ¿qué es lo que pienso que puede pasar con respecto al precio? Yo les decía en un video que quiero que veas un momentito, un extracto, vamos a verlo, donde le decía hace varias semanas atrás, le decía: señores, el precio del petróleo está diciendo que puede pasar algo diferente y tenemos que tener la lectura de eso, y obviamente lo que estaba previendo que pasara es algo a lo que pasó. Vamos a ver un momentito ese video. Llegamos a ese precio importante que habíamos dicho hace tanto tiempo. Se llega esta semana, digamos la primera semana del mes de febrero. Es raro. Este precio ya después de aquí, si sigue pasando, que es muy probable que siga subiendo, es raro por varias razones. No es solamente reactivación económica, pareciera que hubiera algo más que pudiera estar anticipando el petróleo. Lo voy a seguir muy de cerca porque me llama muchísimo la atención la subida que estamos teniendo prácticamente non-stop desde el 20 de diciembre, cuando apenas estábamos en 67. Interesantísimo. Así que bueno, vamos a estar dándole seguimiento al petróleo, porque el petróleo nos está diciendo algo que está en la geopolítica mundial, que deberíamos estar analizando más de cerca, y ese tipo de movimiento lo podemos leer cuando tenemos este tipo de cosas. Espero que no sea nada bélico, así que bueno, vamos a estar bastante atentos, Frank. Bueno, viste lo interesante que es saber también interpretar a veces la acción del precio. Ahora, ¿en dónde estamos? Al momento de la grabación de este video, que está siendo
el viernes más o menos a la 1 de la tarde, hora de Nueva York, el viernes 25 de febrero. Fíjense que estamos en el precio de 91. El precio en el caso de WTI llegó a los 100 y de ahí baja de manera importante porque es una resistencia psicológica importante. Bajan los precios y también obviamente se anunciaron las sanciones, porque esto fue justamente al momento del ataque, pero luego se anunciaron las sanciones que no tocaba mucho el sector de energía. Entonces eso hizo que el petróleo retrocediera importante, además de haber llegado a una resistencia importante. Pero entonces, ¿en dónde estamos? Estamos en una resistencia, pero no hasta el momento es una resistencia más psicológica que una resistencia, digamos, fuerte, un área fuerte. Así que podríamos tener simplemente un retroceso hasta que esto no cambie el sentido del mercado. Para mí no lo considero como un área fuerte, así que podremos tener un retroceso hasta los 86 y para mí por ahí vamos a tener podemos tener unos compradores importantes que hagan que lleguen el petróleo mínimamente a mi precio, que ese sí es mi precio objetivo más importante, de 106. Yo creería que ahí en el WTI podemos llegar. En el caso del Brent se llegaron a los 105. Yo creo que en el caso del WTI podríamos llegar a ese punto, y en el caso de pasar, ojo, pudiéramos llegar, mi próximo precio objetivo estaría alrededor de los 133. ¿Eso qué significa? Que si el mercado, digamos, de alguna forma sube a 106, estaríamos teniendo una revalorización como el escenario más probable. Esto no significa que vaya a pasar, tampoco estoy dando un consejo de inversión, simplemente estoy compartiendo mis escenarios, el que siento que tiene más probabilidad, que sigue siendo el alcista. Pudiéramos tener una revalorización del 16% y cuidado si pasa de allí, en los próximos meses pudiéramos llegar a 133, porque ahora estás a merced de la OPEP y obviamente la OPEP es aliado también de Rusia. Rusia participa como un invitado generalmente y bueno, tiene prácticamente una voz importante. Y fíjense, insisto, todo lo que hicieron con el tema de la pandemia, cómo aumentaron la producción y llenaron de petróleo todo esto, dando un golpe de autoridad en ese sentido. Así que bueno, importante, porque me parece que si el mercado logra pasar los 106, pudiéramos llegar a los 133, significando un 45% de revalorización a los precios que estamos hoy en día. Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, para mí, obviamente la subida importante era la que veníamos teniendo. Déjame pongo la gráfica a pantalla completa para que la veas bien. Listo, entonces aquí podemos ver cómo, digamos, de alguna forma de dónde vendimos, cómo el mercado estuvo negativo. Y cuando esto pasó, yo les decía a muchas personas, porque este video me lo han pedido muchísimas personas sobre el tema del análisis del petróleo, yo les decía ahí que a mí en ese momento yo generalmente invierto en empresas petroleras, pero en diferentes etapas de la empresa donde esté creada, ya sea en la parte de producción, en la parte de comercialización, que se llama midstream, digamos en la parte de logística, más bien de transporte, que es midstream, o en la parte de comercialización. A mí me gusta muchísimo la parte, sobre todo midstream, que es uno de las etapas de la producción de petróleo. Esas empresas que son en algunos casos empresas mixtas me gustan muchísimo, porque además son inversiones muy grandes al principio, pero después prácticamente lo que se tiene es un mantenimiento ordinario, y generalmente son empresas que tienen exceso de flujo de liquidez, reparten dividendos y en algunos casos pueden tener revalorizaciones importantes, porque también está atada un poco al precio, al movimiento, a la fluctuación del precio del petróleo. Entonces en ese momento yo seleccioné, porque generalmente el petróleo funciona con ciclos hermosos, sobre todo cuando hay crisis. Cuando hay precrisis, el petróleo baja de manera importante. Cuando hay plena crisis, para mí es un gran momento para comprar. Y luego en postcrisis, generalmente el petróleo se activa porque las reactivaciones económicas demandan siempre productos, logística, y todo eso hace que el petróleo suba de manera importante. Insisto, siempre pensando que la matriz energética, digamos, de alguna forma va a seguir creciendo y se va a seguir demandando energía fósil. Por más que aumenten las energías renovables, insisto, la matriz energética del mundo está creciendo, y en ese sentido creo que una de las pocas cosas que puede tumbar mi teoría es el tema de la energía nuclear, y esto ya lo he dicho muchas veces, por varios años he tratado de explicar este ciclo, pero bueno, eso es muy importante en ese punto. No me gustan los ETF de petróleo por varias razones. Por los cambios de contratos es una de las cosas que menos me gusta, y entrar en todo lo que tiene que ver con el contango y el backwardation, que bueno, esos son movimientos que suelen pasar en este tipo de contratos, y bueno, yo prefiero más bien invertir en empresas que además tienen algunos dividendos bien interesantes, y que pienso que con el buen manejo son empresas que se adaptan de manera importante. Así que bueno, en ese sentido, digamos que de alguna forma
forma, el petróleo, en el caso que pase los $86, toda esta teoría que te acabo de decir cambia completamente, pero me parece que los compradores importantes, y mientras estemos por encima de los $86 y por encima de mis 3 indicadores importantes y esa zona tan importante que siento que hay compradores, creo que el petróleo puede seguir subiendo de manera importante y todo va a depender bastante de este conflicto que se esté dando y las próximas reuniones que vaya a tener la OPEP en ese sentido. Así que bueno, ya sabes, esa es un poco mi opinión de lo que puede pasar en el petróleo. Pienso que eso puede seguir afectando el precio de la gasolina de manera importante, mientras que Estados Unidos no cambia sus políticas y puede hacer una convivencia y una transición que sea mucho más sencilla. Creo que eso puede seguir impactando el tema de la inflación y bueno, vamos a ver cómo la Reserva Federal se mueve en todo este tema de las tasas de interés, porque pareciera que todo esto fuera a afectar más la inflación que pudiéramos tener. Así que interesantísimo, Frank. Déjame saber qué opinas aquí en los comentarios de todo lo que acabo de explicar. También me puedes preguntar sobre temas de commodities, sobre pues adicionalmente metales preciosos que también tienen una afectación directa con todo esto que acabo de explicar, el palladium, en fin, la plata, el gas, que se va a mover también y se está moviendo de manera importante. Así que, Frank, espero tus comentarios allá abajo y si este contenido que te acabo de compartir, fresco, sencillo, que todo el mundo lo pueda digerir, lo entiendes, te gusta, te aporta valor, te pido que le des like al video para que así YouTube se lo muestre a muchísimas personas y compártelo también para que genere una discusión interesante con todo este tema y también piensa cómo te puede afectar a ti en el país que resides, porque es importante, basado en todo esto que te acabo de explicar. Por ejemplo, en el caso venezolano tiene una afectación importante, porque si los precios del crudo suben, Venezuela, que ha aumentado un poco su precio del petróleo, puede verse beneficiada, pero si hay sanciones y Rusia ha ayudado a todo el tema de la comercialización del petróleo venezolano, que aparte de que se vende mucho más barato por lo pesado que es, además tiene que dar muchos descuentos adicionales por las sanciones que tiene para poner, bueno, eso también tiene unas afectaciones importantes que, bueno, pueden beneficiarlo o no, dependiendo del punto de vista que se mire, pero la realidad es que tienes que analizar dónde vives y cómo eso puede afectar entonces todo lo que tiene que ver con tu forma de vivir, de lo que vives, cómo te afecta eso en ese sentido y si hay oportunidades importantes. Así que, Frank, te mando un abrazo. Espero que te haya gustado este formato también de video, explicándote de manera sencilla, y nos vemos entonces en un próximo video. Te mando un abrazo. Bye. Suscríbete aquí al canal en este botón donde aparece mi cara y te invito a que veas este video con el título Curso de Acciones. Si estás interesado en aprender a invertir en acciones, te recomiendo que lo veas porque te va a aportar unas buenas bases para empezar.